Monques, hoy nos va a hablar siglo XX, nuevos criterios para nuevos paradigmas. Yo personalmente estoy feliz de que esté Pino, lo perseguí este año, pobrecito, pero bueno, lo conseguimos y me aguantó todas mis idas y vueltas con mensajes y llamadas, así que muchas gracias Pino, de verdad, gracias por la paciencia. Un gusto, Pino, gracias. muchas gracias. Pino es licenciado en Artes Visuales de la Universidad Nacional de las Artes. Se desempeña como conservador restaurador del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires en 1992. Ex becario de la Fundación Antorchas de Argentina y Fundación Vitae del Brasil, en distintas disciplinas de arte moderno y contemporáneo. Ha ejercido la docencia en distintas universidades del país: Universidad Nacional 3 de Febrero, Universidad Nacional de San Martín y Universidad Nacional de las Artes. Los dejo con Pino, que si estuviéramos en vivo les pido un fuerte aplauso, pero bueno, lo hacemos virtual, no me importa. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Constanza, muchas gracias. Hoy elegí una serie de imágenes para ver un poco qué es lo que pasa en el siglo XX, recorrer problemáticas y posibles soluciones que son siempre muy particularizadas, son las que yo encontré como adecuadas para cada caso. Tampoco quiero que se piense que es un recetario tipo solución, ya que esto aplica a cada obra en particular, ¿no? Y como van a ver, hay algunos tratamientos que he hecho por única vez en la vida. Tampoco hay que pensar que nosotros vamos a ver algunas de las imágenes que creo que están reproducidas en las revistas de Conversa, en algunas jornadas del Museo Nacional, y que me parecen muy ilustrativas de la problemática del periodo. Pero tengo que aclarar que lo que es el siglo XX es una multiplicidad de problemáticas. Yo solo elegí algunas para hablar con ustedes. Bueno, quería empezar por esta definición, que es la que más me gusta, que es de Cesare Brandi, que habla de devolución de eficiencia, un producto de la actividad humana. Y me parece, hay muchas que son muy similares, que son abstractas, y nos permiten jugar. Aún Brandi, que atendía a las obras tradicionales, lo podemos aplicar también a obras del siglo XX, ya que nosotros intervenimos objetos que tienen una naturaleza física y una conceptual. Y vamos a ver que en algunos casos el arte conceptual a veces puede hasta prescindir de esa naturaleza física. El gran tema que se impone en el siglo XX, hay que pensar en la ruptura de la idea de cuadro como una ventana abierta a un mundo fenoménico, donde todo es ilusorio, como me decía Raúl Loza. ¿Por qué si yo veo una profundidad o un volumen, yo cuando lo toco está todo en el mismo plano? Va a chocar la funcionalidad con la historicidad. Como vamos a ver, una de las premisas para el arte tradicional, para la restauración, es el respeto máximo por todo lo que es original en una obra. Hay que tratar de salvar absolutamente todo y sobre todo tratar de no cubrir absolutamente nada de lo que sea original. Ese tema de eficiencia que reclama esa definición establece el criterio a adoptar en cada caso, y son todos muy particulares. Voy a ir un poquitito rápido porque tengo varias imágenes y quería pasar un poquitito por lo que es procedimientos tradicionales, por si muchos de los participantes no están muy ayornados con la temática, pero en lo que es tradición, más que nada después de lo que de toda la teoría práctica establecida por los italianos de la mano de Brandi, que es un aporte teórico que ha sido extraordinario para interpretar e intervenir obras. Ahí hablamos de doble estancia histórico-estética que tiene que ser respetada, sobre todo la histórica. Tratar de trabajar lo menos que se pueda sobre esas obras, simplemente para devolverles su eficiencia. Establecer reintegraciones diferenciadas, es decir, diferenciar el trabajo del restaurador. Compatibilidad, permanencia, reversibilidad de materiales utilizados. Compatibilidad quiere decir no que sean iguales, sino que puedan convivir los materiales que nosotros ubicamos con aquello que tiene la obra. Permanencia deseada, y la reversibilidad de los materiales tiene que ver con futuras nuevas intervenciones sobre esa pieza.
Principio de igualdad de comportamiento bajo estrés, que es importante. Todos deben saber lo que es una aplicación de un parche, de una sutura, de un injerto, que tiene que respetar el comportamiento del resto de la obra, ¿no? Si uno lo toma como un artefacto. La interdisciplinariedad, en este caso es con el historiador y el químico. Y los materiales, después de una gran evolución sobre los materiales, han quedado pocos materiales en esta especie de criterio de selección natural que se hizo a través del trabajo durante los últimos 60 o 70 años, de materiales que son utilizados para fijado, consolidar, entelar, que han demostrado ser muy eficientes. Y las reintegraciones también cumplen con esos parámetros de permanencia, calidad y algunas técnicas de diferenciación de nuestra actividad. En este caso, por ejemplo, es el único tratello que yo hice para el Museo de Arte Moderno. Es una obra de arte totalmente tradicional, de Enrique Policastro, y como les decía, no se dio en otra oportunidad. Y es algo que en todos los museos que tienen patrimonio tradicional se puede ver, lo pueden ver en el Museo Nacional, en el Histórico, en el Decorativo, con distintas características, en algunos casos con punteados, con rayitas, y es para diferenciar unos pocos centímetros la tarea nuestra del artista y evitar temáticas de falsificación, como dirían los italianos. Ya en arte moderno, estos tipos de integración a veces se hacen difíciles porque trabajan con un color óptico, aquel que se arma en el ojo. La retina no puede diferenciar a determinada distancia bastones o puntos de color, y la fusión de esos colores se produce en la retina. Pero en este caso, ustedes ven esa progresión de este retoque, que es lo que nosotros llamamos mimético, pues ya en una obra de arte, geométrica, como en este caso, es inadmisible tener un daño o aceptar un daño como tipo ruina, como hablan los italianos, que es posible en un fresco del medioevo. Es muy común ver que las reposiciones son totalmente neutras, no se repone lo que no se conoce. Acá hay hechos formales que quedan muy interrumpidos por la vista y desmerecen la labor del artista que planificó un determinado plano. De todas maneras, con técnicas de radiación invisible se pueden detectar muy bien, y en este caso son acuarelas. Ven la diferencia que hay entre el craquelado del óleo como problemática principal y el área retocada. Es simplemente para evitar la perturbación visual. Hablamos al principio de lo que es la funcionalidad. Fíjense, en este caso ahí tengo una virgen. Ahí el azul ese tiene un carácter simbólico, es decir, todo tiene una funcionalidad. La computadora que yo estoy usando, en la silla en la que me siento, la luz que me ilumina, todo tiene una funcionalidad. En este caso estamos hablando de una funcionalidad más abstracta. Por ejemplo, el manto de la Virgen, que eran con una piedra semipreciosa como el lapislázuli, por más deteriorado que esté, nosotros vamos a seguir continuando esa lectura simbólica. En cambio, ya en planteos del siglo XX, ahí en esta pieza de Pettoruti, ya vamos a ver que es algo que el artista planificó y con, por ejemplo, un barniz degradado no tiene la funcionalidad que le dio el artista. Es muy común ver en una pintura geométrica donde el barniz está muy degradado y un plano verde, resulta que cuando uno levanta el barniz era celeste. El amarilleo y el amarronamiento del barniz perjudica muchísimo a la pintura concreta, que fue planificada con mucho cuidado. Y estos trabajos lo vamos a ver después. Ya acá hay una funcionalidad que es real. Cuando el arte cinético hace su aparición trabajando a partir del movimiento real. Allá aparece la idea ya de no objeto, sino dispositivo. En el siglo XX, a partir de la geometría rusa, del arte concreto europeo, va a empezar a tener un peso objetual. Es decir, va a dejar de lado esa ventana abierta, algo que no existe, fenoménico, para convertirse en un objeto en sí que es autorreferencial.
Respecto de estos nuevos paradigmas, acá prevalecen efectos estéticos y funcionales a los históricos, y después vamos a ver algunos ejemplos. Se puede considerar el reemplazo de partes constitutivas o reconstrucciones, trabajo en conjunto con otras disciplinas, y acá ya no es el químico, sino tal vez el electricista, el ingeniero informático, es decir, distintas disciplinas a las que vamos a recurrir en auxilio, porque como yo digo siempre, el conservador de arte contemporáneo no conoce todo, pero tiene que conocer el teléfono de los que conocen lo que nosotros necesitamos. Atender a la particularidad de cada caso, como dije al principio, y una buena documentación y contacto con el artista. Esta es una de las ventajas que nos puede permitir la contemporaneidad. Obviamente muchos de estos artistas ya no están, hay otros más jóvenes como Miguel Harte, Ricardo Laja, Yuyo está. Yo empecé estas entrevistas a fines de los 90, para que me cuenten un poco cómo trabajaban, con qué espíritu trabajaban, qué materiales utilizaban y qué concepto podía haber detrás de lo que ellos hacían para no incurrir para no incurrir en ningún error e invalidar ningún tipo de propuesta. De ahí surgen datos, yo muestro estos nada más, muchísimos datos que pueden surgir, que el arte concreto ha recurrido, tanto en Europa como en nuestro país, a material de ferretería, material sintético. Esa pintura Ripollini es la más utilizada, la que está arriba a la izquierda, ha sido utilizada por Picasso, y en nuestro medio también ha sido utilizada, lo cual nos permitió 3 años de investigación en la Getty, el Instituto de Conservación de Getty, donde tratamos el tema del arte concreto en Brasil y Argentina. Se va a editar un libro para el cual escribimos un ensayo cada uno. Y estudios de pigmentos blancos utilizados en la pintura concreta argentina, que fue presentado en la jornada del 2017 en el Reina Sofía, que como ustedes saben, todos los meses de febrero realiza jornadas sobre conservación de arte contemporáneo. Pudimos participar en 2 de ellas, haciendo analítica de laboratorio para conocer la identidad de esos materiales, relacionarlo con lo que los artistas nos dijeron, en este caso los aglutinantes de esas pinturas, pigmentos, en este caso es de una muestra de Raúl Loza que después vamos a ver. Es decir, nos ofrecieron muchísimo material de investigación. También nos sirvió el archivo de los artistas, por ejemplo, esa imagen que está ahí arriba, que es de una obra de Melé, nos sirvió para darnos cuenta que las 2 existentes de este tipo, una en el Malva y otra en el Sibori, ninguna de las 2 son la original. Ese es del archivo del artista. Y esto surgió del contacto con ellos. Ha pasado con arte concreto que las primeras obras, la mayoría se han perdido y han sufrido reconstrucciones a partir de mediados de los 70. Muchas veces avisando las 2 fechas, la de cuando la idea se puso en obra y la reconstrucción. Y esto es un poco para hablar de lo que es el siglo XX, los movimientos que tuvieron más peso, que es el arte concreto, que propone una precisión en la visión, en la interpretación, no acepta ningún tipo de interrupción por daño en el plano de color, que es muy homogéneo. El informalismo es todo lo contrario, trabajó a partir de la laceración. En este caso es una obra de Stafforini de La Plata que tiene quemados, agujereados con cuchilla, recurrieron mucho a materiales industriales. El arte cinético, que ya en el que el artista muchas veces es dueño del carácter proyectual de la obra, pero no toca la obra. En general es muy común en Le Parc, que es un diseñador de obras, Entonces vamos a ver que esa cualidad histórica de la que hablamos al principio no es tan importante si no cumple con la eficiencia y funcionalidad ideada por el autor. Y el arte conceptual, que como les decía, muchas veces puede prescindir de cuerpo, que se maneja con la idea y con el proyecto más que nada, y con los que los conservadores muchas veces tenemos poco que hacer. Ahora, cuando hablamos de arte contemporáneo, aquellos movimientos fueron del 45 a mediados de los 70. Ahora, cuando hablamos de arte contemporáneo, no sabemos bien de qué estamos hablando. Si es el Tiburones en Formol, esa obra con mariposas de Damien Hirst,
si es la famosa banana de Catellán, si es el Felipe VI, que después de vendido tiene que incendiarse al año. Esta obra de Nicanor Arao, que está en estos momentos del Museo de Arte Moderno y con la que yo no tuve ningún tipo de actividad, más allá de la pandemia, obviamente. Porque también conviven artistas como Londaibere, Gómez Canley, que pertenecen al mismo periodo, y fíjense que trabajan con óleo sobre soporte rígido 1, y Gómez Canley que de alguna manera trabaja sobre todo el lenguaje flamenco de la pintura. En cuanto al arte concreto, en este caso Raúl Loza, el contacto con él me sirvió para que él me dijera que ese fondo, ellos cuando hicieron los coplanares, hay que pensar en los... Ellos empiezan a romper la idea de ventana trabajando en obras que tienen bordes irregulares. Ellos lo llamaron marcos recortados. Después van a separar los planos de la obra en disposición espacial. Ellos lo van a llamar coplanar. Como ellos tendrían problemas en paredes donde los colgaban, que tal vez eran de distintos colores, y ese color absorbía uno de los planos al ser de la misma tonalidad, empezaron a hacer muros portátiles. Bueno, ahí abajo, como ustedes ven, tiene una problemática la pieza, y fue trabajada, en este caso Raúl estaba vivo todavía, con una técnica que él utilizó. Ustedes pueden ver acá que ya tenía muchos daños en esta parte. Para él, esta parte de la obra no tiene la relevancia de los dos planos, simplemente lo que hace es emular una pared en la que podría ser colgado este objeto. Es decir, si uno desprende estos dos objetos de ahí, debería montarlos en una pared de estos colores, porque esa es la relación que él estableció entre cada uno de esos planos y el fondo. Y lo resolvimos estando él en vida con su técnica, que era una mezcla de óleo importado marca Rembrandt, esmaltes sintéticos y pulidos con piedra pómez en agua entre mano y mano. Como ven, es una técnica, es un procedimiento que tiene que ver más con lo doméstico, y eso es un poco lo que va a imponer el concretismo. Van a haber muchas obras pulidas, estarcidos, técnicas nuevas, porque ellos querían romper con la cosa romántica de la pincelada. Estas dos obras de Martín Blasco son un ejemplo de ello. Fíjense que son dos obras que él diseñó pero que nunca construyó. La de la derecha está en el Museo de Hakone de Japón. La de la izquierda estaba en el Parque Centenario, fue vandalizada. Había sido restaurada por MOA, Monumentos y Obras de Arte, varias veces. El artista había dejado indicaciones de que era un blanco crudo, como salía, blanco y negro crudos como salían del tacho de pintura, pero en el 2001 fue vandalizada y después desapareció porque muchas de las partes fueron robadas, pero fueron robadas por un tema de venta de aluminio, lamentablemente, ¿no? Y la escultura estaba a una altura demasiado cercana del piso, lamentablemente. Esta es una obra de él en línea con las anteriores, que pertenece al Museo de Arte Moderno. Es un trabajo que yo ya he presentado, en el que también rehicimos toda la capa pictórica. Esta obra había sido donada después de aquella muestra en la ciudad, había sido ya vandalizada dentro de lo que era el Centro Cultural Recoleta, que se llamaba Buenos Aires. Al principio habían quedado abandonadas allí, muy mal estacionada, estaba muy mal la pintura. Entonces lo que hicimos con Blasco, yo le propuse rehacer toda la capa pictórica a nuevo. Él tenía planos de partes faltantes, por ejemplo, esas partes negras que ustedes ven ahí, él por falta de tiempo para la entrega las había pintado sobre el plano, sobre los planos blancos. Entonces, décadas después, cuando hicimos este trabajo, él pudo traer esos planos y los pusimos flotantes a 5 milímetros, como él lo había ideado en principio. Y este es un tema, digamos, el más concreto de lo que es la funcionalidad de una obra. Él me dijo muy claro, porque yo le hablaba de restaurar estas piezas y reintegrar donde había problema, como si fuera una pintura tradicional, y él me decía, no, él tenía muchas esculturas, incluso en madera, blancas, pintadas, para que la textura de la madera no perturbe la lectura que él quería del volumen. Entonces él me decía muy claramente, bueno, esto no es una pintura, es una escultura, y el blanco es
por ese tema. Entonces eso yo lo entendí y habíamos armado un blanco algo modificado. Los dispositivos objetuales de la obra van a llevar ya al movimiento real. Hasta ahora hablábamos en plástica como movimiento a los ritmos que se armaban en la obra. Esta obra de Antonio Asís, por ejemplo, fue pintada, para que ustedes entiendan, es un panel de madera, esas esferas son de telgopor y están unidas al panel por una espiral. Tiene movimiento. Ustedes ven ahí a la derecha los fragmentos de cómo estaba. La pintura mate, al tener muy poco aglutinante, tiene esos problemas de fisuras y estallidos sumados a la falta de sellado de la base. Ustedes pueden ver que tenía más de una mano de pintura. Y es posible que Asís no haya tocado esta pieza. O sea que para restaurarla no hubo dudas de que si uno quería devolverle esa funcionalidad había que decapar absolutamente todo, armar ese color de nuevo y volver a darlo. Esta obra también es conocida de Le Parc. Le Parc le habíamos pedido un permiso para publicar una obra de él en nuestro libro, y cuando vio la obra estaba muy amarillento esta base. Esta obra es una serie de 10 tiras de filminas acrílicas, de mosaicos acrílicos. Algunos faltaban, estaban muy amarillos porque tenía 50 años de hecho y él no quiso firmarlo. Entonces convinimos en rehacer parte de la pieza, sobre todo lo que son las teselitas esas acrílicas. Ahí vemos cómo se confeccionaron, porque la funcionalidad de esta obra es el corazón de la pieza. Ya el elemento de historicidad no tiene ninguna relevancia si no cumple con aquello que él quería. Él me decía algo muy importante, que la edad de una pieza es cuando la pieza se puso por primera vez en obra, esa idea se puso por primera vez en obra. Es decir, si no cumple con esa funcionalidad, no tiene ningún sentido la pieza. Y trabajamos en ese sentido. Esta es una pieza, también es móvil, es de Armando Durante, una pieza muy interesante. Lamentablemente la pandemia me impidió traerles alguna imagen en movimiento. Es una pieza muy interesante, es una caja de 1,30 m que contiene una rueda giratoria dentro con teselitas de cartón verdes y rojas. Esta rueda gira, este es el dorso y parte de las teselitas. Gira y cuando cada una de estas teselitas llegan arriba, se da vuelta y muestra el otro color. Entonces tiene un efecto muy lindo a través de este vidrio trabajado en forma vertical. Esto es muy del clima óptico, ¿no? Complicarle la percepción en ese sentido. Esto se había hecho ya en pintura y se hizo mucho con este tipo de materiales. En este caso es un vidrio, es el original, eso es lo importante, todo en esta obra es original. Y también se ha utilizado mucho el acrílico para ello. Esta es parte de la obra. Tuvimos que reparar un motor muy antiguo de una revolución, 1 o 2 revoluciones por minuto, quiere decir que era muy paulatino el pasaje de esa rueda. Bueno, necesito un minutito porque se me quedó esta. Esta es otra obra del período de Gregorio Bardánega. Creo que escuchan el sonido ahí del dispositivo electrónico. Y como les decía, en el museo hay alguien que se encarga de todo lo que es electrónica porque tenemos muchas piezas que son dispositivos electrónicos. Esta es una pieza del 64, 65, creo, de Bardánega, que pasa del arte concreto a lo que es el arte cinético. Él junto a su esposa Marta Boto tuvieron muchísima actividad en París. Se fueron de muy jóvenes, en los 50 creo, para allá, ambos fallecidos en París no hace mucho tiempo. Y esta obra, como van a ver, fíjense, es un dispositivo de una perfección casi de la Edad Media, ¿no? Ahora vamos a ver una imagen que me quedó
en casa, es una especie de stop motion, no es de lo mejor, pero de cómo funciona este dispositivo para encender y apagar las luces. La película, por un tema de formato, creo que fue tomada con un viejo celular. Es como que se detiene, pero más que nada quería mostrársela para ver cómo esas ruedas dentadas a distinto tiempo, como un mecanismo de relojería, van apagando y prendiendo luces. Y claramente todo esto, en cuanto al artista, el proyecto es la obra. Seguramente por la calidad con la que está hecha, fue encarada en un taller adecuado. Y ya desplazando un poco en el tiempo, en los años 80 y 90, a partir de lo que fue toda la movida de gente joven en el Rojas, también vamos a tener estos dispositivos que ya son una especie de híbrido, de Mashirilo. Y acá el tema fue la obsolescencia de estos tubos, así como ha sucedido en Europa y en Estados Unidos con la obra de Dan Flavin, que era un artista que trabajaba con tubos fluorescentes. Acá lo que son las palanganas, si bien tienen algún producto de corrosión, sobre todo cerca de lo que son las luces, es lo que seguramente intervino el artista. El resto está hecho de manera muy... En general las piezas de él, hubo una muestra hace unos años en un museo y realmente todas eran muy, muy inestables. Esta es del museo, es una pieza del museo que ingresó en los años 90. Ahí, como ven, eran tubos fluorescentes que tenían una especie de sobre, de forro de color azul, que era lo que él buscaba. Y acá tuvimos que hacer acopio de los tubos fluorescentes y las lámparas que ustedes ven ahí arriba. Las lámparas que ustedes pueden ver acá, que las pudimos comprar por internet a alguien que había cerrado un negocio y tenía una caja. Y este es un gran problema en este tipo de obras, la obsolescencia de muchos de estos materiales. ¿Perdón? Sí, no te quiero interrumpir, pero te quedarían unos 5 minutos más o menos. Sí, tengo el cronómetro acá, justo 5 minutos. Perfecto, listo. Y esta es una de las obras en las que llamamos a un joyero por única vez y tal vez nunca lo volvamos a llamar. Esta es una obra de Georges Van Tongerlo, un artista belga, que fue muy importante para el arte concreto, para el arte también generativo, Eduardo McIntyre y Miguel Ángel Vidal. Esta pieza, así es como está ahora, con esa soldadura, que es esta que está acá, pero durante décadas estuvo, como ustedes ven, acá. En realidad es al revés, el inicial va acá abajo. Estaba así caída y fue reproducida caída. Encontramos una vieja imagen en la que estaba erecta, pero la soldadura que se había utilizado, ustedes ven aquí a la izquierda, era muy fea. La hicimos sacar para hacer con una soldadura de plata. Para ello hubo que hacer analítica y estar seguros de que lo que pensaba este hombre, que era alpaca, fuera realmente alpaca. Entonces se pudo, el tema es la temperatura que levanta esa intervención, podría haber quebrado la pieza. Y como les decía, bueno, tal vez nunca más lo volvamos a llamar porque esta soldadura es fuertísima y estéticamente es totalmente invisible. Y esta es un poco una curiosidad de la muestra Historia de dos mundos, en la que recibimos mucha obra de Europa, de Estados Unidos, y para que vean muchas veces lo que es el trabajo en sala con este tipo de piezas. Es una obra de Cildo Meireles, un artista brasileño, se llama Inserciones en el circuito ideológico, que es una especie de crítica al sistema, al imperialismo. Él intervenía en estas botellas de Coca-Cola y las volvía a mandar al circuito.
seguramente eso lo hizo hasta que se empezaron a vender a buen precio. Pero el tema es que estas piezas, estas obras venían vacías y había que llenar el museo con un procedimiento que estaba pautado desde afuera. Y cuando se levantó la muestra, vino la conservadora a cuidar el lavado, nos habían pedido determinado tipo de agua destilada, determinado tipo de insumo. Fue muy simpático en el fondo. Y esta, bueno, es otra obra también de Víctor Gripo, que yo tomé la imagen en blanco y negro del museo, no tengo la de la sala, que tenía varias herramientas y tenía también material de verdulería, que también había que ir cambiándolo a medida que se iba poniendo feo. Hay que recordar la obra de las papas de Víctor Gripo, una de ellas está en el Museo Nacional, donde hay un voltímetro que capta la energía de la papa cuando está nueva, y que es una obra también desde el punto de vista funcional, que cuando las papas empiezan a envejecer y a perder esa energía, tienen que ser cambiadas. En ese caso, sí, si eso no se da, ya la obra en sí no existe. Y esta es la última. Es una obra también de una muestra que vino de Estados Unidos, para que vean la variedad de la actividad de Weiner. Es una obra que da una orden, es totalmente conceptual. Es un papel que puede estar en buen estado, mal estado, no importa. Creo que pertenece al MoMA. Y es una orden de ahí dice, creo, 2 minutos de spray, de pintura de spray, directamente sobre el piso a determinada distancia. Entonces nos dimos cuenta que el mosaico en ese momento del museo era histórico, no lo podíamos hacer, pusimos un contact para hacerlo, pero la gran cantidad de pintura que se acumuló y los solventes levantaron el contact, y finalmente lo que quise hacer es una carpeta con mucha cera para que pudieran llevar a cabo esa experiencia. Bueno, nada más, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Pino. La verdad que, bueno, yo hice la carrera de restauración y la verdad que no se ve mucho de esto, por lo menos en la que hice yo. Hay muy poco, siempre tratan de llevarnos, y dentro de lo básico estamos, ¿viste?, en lo que es pintura de caballete. Y ver esto, y ver las formas en las que se trabajaron, la posibilidad de hablar con el artista, o tener los archivos en los cuales dejan las órdenes claras de qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer, creo que es fantástico, y creo que también es lo que tenemos que empezar a acostumbrarnos y a movernos, porque cada vez hay más artistas, por suerte, que trabajan un montón y con unos materiales increíbles y súper novedosos. O sea, gracias a este trabajo que vos estuviste haciendo, sobre todo después de las entrevistas, creo que también es fundamental, es lo que vos decías, el tema de documentar, ¿no? Creo que tenemos que acostumbrarnos a documentar todo. Por suerte se está volcando mucho en todas las jornadas, en los trabajos. Estuve en una tesis hace poquito muy linda que planteaba una compulsa así a nivel país para que todos los museos lo hagan en la medida que entra una obra compleja, ¿no? Con todas las obras del artista, ¿no? Y compartirlo. Ahí, bueno, además de las felicitaciones y los agradecimientos, acá hay una pregunta de Leonela Fabiana, se me fue, bueno, no llegué el nombre, pero dice: ¿cuando se hizo la reparación de los motores necesitaban un mecánico o se pudo hacer desde la restauración? Un ingeniero fue. No, un ingeniero que encontramos porque era imposible repararlo. Era un motor, pensá que era un motor del 60. Claro. Y tratamos de encontrar uno con esa fuerza y esas revoluciones por minuto y era imposible. Y encontramos un ingeniero ahí en el microcentro que nos resolvió el problema. Bueno, bien, menos mal. Acá Flore o Fiore, no veo, dice: excelente presentación, coincido con Constanza. ¡Ay, se me fue! ¡Se me van! Que en las universidades vemos muy poco de conservación y restauración de arte contemporáneo. Muy interesante participar en estos eventos. Bueno, te agradecen. Bueno. Comenta Constanza agregando: se debería implementar un seminario de posgrado sobre este tema. Pino, tu experiencia de las pocas que podemos contar. Pino, ¿qué estás esperando para armar un posgrado? Lo necesitamos. Sí, y a mí me han preguntado universidades si era posible una carrera y yo les decía que no, tiene que ser un posgrado, porque no sabemos qué hablamos con arte contemporáneo. Ya mostré ejemplos de hoy. Puede ser pintura, o puede ser mariposas pegadas en la pared o un tiburón en formol. Entonces, claro, puede ser. es posgrado.
Bueno, creo que acá también quedó súper claro el tema de la interdisciplinaridad, o sea, todo el tiempo estamos trabajando y relacionándonos con todas las áreas, o sea, ahora vos hablás que tuviste que llamar a un ingeniero, o sea, algo súper complejo y que tenemos que estar dispuestos a hacerlo. No. Claro, sí, sí. Gracias, Pinos, por acercarnos las problemáticas de la conservación y restauración del arte contemporáneo, que es muy diferente al tratamiento clásico. En España hay uno, mira, Lucía Tudela Rodríguez dice, en España hay uno en la UPB EHU. Bueno, tendríamos que buscarlo, pero La Politécnica de Valencia. sí. Yo igual voto porque me salgo acá, Pino. Ya te molesté todo el año, podríamos seguir molestándote. Ya está. No hay problema. Bueno, Pino, te agradezco un montón, la verdad. Fue excelente. Gracias a ustedes por la iniciativa. Y el tiempo alcanzó perfecto, la verdad, impecable, te cronometraste. Sí, sí, me lo puse acá para... Yo sabía que tenía que ir rapidito, por eso pido perdón. No entré en detalles porque cada diapositiva dispara muchos temas, ese es el otro. Es que sí, yo creo, es más, yo creo que si esto no fuera virtual y estuviéramos en un salón, el debate que se armaría sería mucho mejor. Bueno, Pero bueno, hoy estamos con estas herramientas y lamentablemente no es tan fácil que la gente vaya interactuando con nosotros. Pero bueno, insisto, tenés un montón de comentarios, gracias Pino, gracias, súper interesante, excelente. Insisto, bueno. muchas gracias. Gracias a ustedes. Igual. Gracias a ustedes.